Tras los recientes acontecimientos registrados en Ibarra y en Quito, respectivamente, las reacciones del colectivo ciudadano no se han hecho esperar. Para abordar esta temática, como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida a la doctora Anunciata Valdés de Ferrín, en representación del Movimiento de Mujeres del Ecuador. Doctora, si bien las estadísticas dan cuenta de que se han reducido los casos de femicidio en el Ecuador y también las muertes violentas, ¿cómo explicar la crudeza, la crueldad de los últimos acontecimientos? En Quito, una violación masiva, y en Ibarra, el asesinato de una joven mujer en presencia incluso de uniformados de la Policía Nacional. ¿Qué está ocurriendo en el Ecuador? Lo que está ocurriendo en el Ecuador es la consecuencia de una sociedad patriarcal estructurada con unos conceptos estereotipados de lo que debe ser un hombre y una mujer, en el cual se le da a los hombres las condiciones de valientes, de fuertes, de personas que tienen que imponerse. A la mujer se la orienta pues a la sumisión, a la dependencia. Esos estereotipos con que nos educamos, entre comillas, o nos criamos en nuestras sociedades, dan como resultado una desigualdad entre el hombre y la mujer que genera una violencia. Pero expliquémoslo mejor, mi querida doctora. Yo soy madre de un hijo varón, sí, hijo único, ¿verdad? Pero a mí no se me ocurriría jamás decirle a mi hijo: hijo, tú eres el macho, tú eres el fuerte, tú eres el valiente, agrede, golpea y hazte respetar como el macho. Pero eso sí ocurre. Pero si usted le da a su hijo desde pequeño armas para jugar, si le da artículos que pueden... que van orientados es al dominio, a la pelea, a la violencia. Okay. Si no lo controla de que se pasa viendo solamente programas agresivos, programas de ataque, programas de guerra, indudablemente, aunque usted no le diga a su hijo que vaya a agredir, ese niño se está formando con una cultura de agresión. Y como en la sociedad los agresores tienden, en todas partes del mundo, a agredir a los más débiles, y se considera a la mujer parte débil de la sociedad, entonces viene el resultado de la agresión. Muchos varones no consideran que son agresores, consideran que están disciplinando a la mujer. Es decir, que llegó tarde, que no se portó bien, y en definitiva ellos no maltratan, ellos lo que hacen es disciplinar. O sea que la quieren someter, en lugar de ser esposo quieren ser papá o militar. Exactamente, o papá o militar, y se escudan en leyes que bueno, ya ahora felizmente las mujeres hemos logrado que se eliminen, como la potestad marital, como la prohibición de la mujer de trabajar, estudiar, etcétera. Eso lo hemos eliminado las mujeres con luchas de muchos años, pero todavía se mantiene el extracto cultural, entre comillas, porque no me gusta tanto aplicar la palabra cultura, sino es una forma de pensar que todavía genera una desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ahora, doctora, hemos visto multitudinarias manifestaciones en las ciudades más importantes del país demandando del Estado ecuatoriano protección, garantías a la vida. Y eso me lleva a preguntarle, ¿en qué está fallando el Estado? Bueno, el Estado está fallando en establecer políticas públicas, sobre todo en el área educativa, que tiendan o lleven necesariamente a un cambio de comportamiento de hombres y mujeres, donde el hecho de ser diferentes, somos diferentes y viva la diferencia, no nos lleve a ser desiguales en derechos y oportunidades. Mientras esa desigualdad exista, siempre habrá violencia. La violencia es el resultado de un desnivel de poderes entre hombres y mujeres. Esto está más que probado. En sociedades donde las mujeres tienen una situación mucho más equitativa con el varón, la violencia prácticamente ha disminuido o se ha erradicado, como en el norte de Europa. Pero en las sociedades en las cuales esa diferencia está marcada, donde el hombre se considera que el primer hijo tiene que ser el varón, que el niño tiene el celeste, que el varón juegue con determinados juguetes, que la niña la muñequita, que la niña es la bonita, la rosadita, la joyita, la tetita. Entonces, a la niña se la está educando para la dependencia y al hombre para la dominación, y cuando hay cualquier problema, cualquier fricción, viene el insulto, la desvalorización, el golpe y hasta la muerte. Doctora, hablando de la violencia, que genera más violencia, los titulares de prensa son muy claros. El crimen de Diana deriva en una explosión xenófoba. ¿Cómo controlamos esto? Parece que se nos podría ir de las manos. Aquí se ha hecho un manejo inadecuado
el hecho de que uno de los agresores de los dos casos, en el caso de Diana, la chica de Ibarra, haya sido un venezolano. Pero yo lo que quiero hacer de conciencia en la ciudadanía es que los 88 hombres que asesinaron a las mujeres en el año 2018 eran ecuatorianos. Es decir, no es la nacionalidad lo que genera violencia. La violencia tiene causas muy específicas que brevemente la hemos mencionado. El mezclar el hecho de que un venezolano haya asesinado a una mujer con medidas que tienden a limitar la migración o a controlarla es inadecuado. Si se quiere cambiar la política migratoria, puede hacérselo, pero no en el contexto de la violencia contra la mujer, porque lo que hace es desfigurar la esencia de la violencia. La violencia contra la mujer no nace de que el agresor sea chino, ecuatoriano, peruano, venezolano, no. La violencia contra la mujer nace de una relación desigual entre el hombre y la mujer en cualquier país donde esa violencia se da. Producto de cómo fue criado y en qué valores fue criado el varón. Sí, porque no es que solamente el niño y la niña fueron educados en la casa. Los niños y las niñas ven los medios de comunicación también. ¿Y qué nos transmiten los medios de comunicación? Violencia, películas donde la mujer o es la mala de la película o es la buena, la inmaculada, la pura, o la maga o la bruja, o el ángel o el demonio. Y nos ponen siempre en extremos. Y entonces nosotros lo que queremos como mujeres es que se nos reconozca que somos seres humanos con cualidades y defectos como los varones, que no se nos idealice ni que se nos denigre, que se nos trate como seres humanos. Nos queda claro, doctora. Ahora, desde su respetable punto de vista, viendo otra arista del problema y circunscribiéndonos en lo que pasó en Ibarra, ¿a qué atribuye usted el accionar de la Policía Nacional? 6 policías viendo en escena lo que ocurría, el secuestro y 90 minutos de terror que derivaron en la muerte y no pudieron impedir ese fatal desenlace. ¿Por qué? Evidentemente no sabían cómo actuar, no tenían protocolos de crisis, que no solamente protocolos de crisis en caso de violencia de género, no tienen protocolos de crisis en situaciones de crisis general, de cualquier tipo de situación violenta. Esto creo yo que no corresponde solamente a esos policías ser sancionados, sino una revisión integral de las políticas de capacitación, de formación que se tiene hacia los uniformados. ¿No estaban preparados entonces para poder reaccionar ante una situación de esa naturaleza? Evidentemente no estaban preparados porque yo, que no soy policía, ni estoy preparada en ser policía, sé que lo primero que se da en una situación de crisis es que se acordona el sector, se alejan las personas, porque en un momento de tener que disparar, podría disparar a una persona que está cerca. Entiendo. Y no se hizo nada de eso. Hay fotos donde se ve al agresor de espalda. Si le pudieron tomar de espalda, también un policía de espalda podía haberlo neutralizado. Es decir, no se dieron los protocolos mínimos que corresponden a estos casos. La policía tiene que actuar en una forma eficiente. Hay otro punto entonces de orden para el Estado ecuatoriano, claro. La capacitación, el entrenamiento del cuerpo policial. Sí, y en el caso de violencia contra la mujer con mayor razón, porque tanto en el sistema judicial como en el sistema policial no hay la suficiente protección. Muchas veces los delitos contra las mujeres no se le da importancia, se cree que es una pelea más, no se le da toda la fuerza de la sanción que corresponde. Bueno, y hablando de sanciones, hay voces a través de las redes sociales, el común denominador de la gente en la calle, yo escucho pena de muerte, cadena perpetua, endurecimiento de las leyes. ¿Es imperativo ir hacia ese tipo de reformas en el Código Penal ecuatoriano? Mire, el fortalecer las leyes, el poner hasta pena de muerte no disminuye la violencia. ¿Por qué? Porque la evidencia demuestra que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay pena de muerte en muchos estados, no ha disminuido, sino que se ha incrementado la violencia. ¿Por qué? Porque el agresor, cuando está bajo el impulso de la presión, del odio, del deseo de robo o de venganza, no está pensando que lo van a apresar, está simplemente desahogándose de una situación que lo tiene en crisis. Lo que hay que hacer es que el procedimiento judicial determine que todos, o por lo menos la mayoría de los agresores, tanto de orden sexual como
asesinatos comunes, robos, corrupción, etcétera, la mayoría cumplan su pena y sean sancionados. No entren hoy y salgan mañana. Exactamente. Okay. Es decir, que todo aquel que delinque sepa que se tiene que enfrentar con la justicia, aunque sea un día, aunque sea una semana, es decir, o un mes, o 20 años, pero que todos o la mayoría de las personas tengamos la confianza de que si alguien comete una agresión va a ser sancionado. ¿Cadena perpetua, doctora? Pero por supuesto que no, porque la cadena perpetua va en contra de la esencia de la pena, que es tratar de que se rehabilite el agresor. ¿Y tienen rehabilitación todos? No todos tendrán rehabilitación, pero los que corresponde rehabilitación, porque los que no tienen rehabilitación son personas que ya tienen su mente ya deformada. ¿Y hay rehabilitación en las cárceles ecuatorianas? No hay, pero debería darse, si lo que queremos es una sociedad donde se aplique la justicia. Aquí estamos cayendo no en la justicia, sino en la revancha, estamos cayendo en tomarse la justicia por las manos. Eso es ponernos, o las personas que lo hacen se ponen en la misma situación de los agresores. Al mismo nivel. Al mismo nivel, es que fuego no se combate con fuego. Si tenemos una acción violenta, no es con más violencia como la vamos a solucionar, es con justicia, con equidad, aplicando las leyes como corresponde. Nos queda claro. Doctora, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana y sus valiosos y orientadores criterios. Muchas gracias. Amigos televidentes, era la intervención de la doctora Anunciata Valdés de Ferrín en representación del Movimiento de Mujeres del Ecuador. La violencia no se combate con más violencia. Hay que fortalecer el sistema judicial, entrenar mejor y capacitar mejor a nuestra policía y los padres de familia, como ella bien lo decía, tenemos un rol importantísimo en la crianza de nuestros hijos. Cómo los estamos educando desde tiernos es importantísimo para lo que serán el día de mañana. O víctimas o gente saludable que sepa poner un límite a sus agresores y que no permita este tipo de abusos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más en La Noticia, Primera Emisión.